Bueno, hola a todos y todas. Vamos a seguir con nuestra pequeña incursión en la obra de Campbell, y en el vídeo de hoy vamos a dedicarnos a explorar qué ocurre una vez que se ha atravesado ese primer umbral, y muy concretamente qué es lo que toca a las primeras etapas de la iniciación, tanto en relación con la figura materna como con la figura paterna. Es interesante comenzar un poco desde aquí, desbrozando digamos, el territorio que nos propone Campbell, a partir de una idea fundamental. El cruce del primer umbral casi siempre en Campbell se suele, digamos, experimentar como un fracaso que lleva a eso que en vídeos anteriores he ido denominando la muerte simbólica. Esto es importante por varios motivos. Primero, porque vamos a ver cómo esa introducción, o sea, hay como una especie de primera conexión que no se suele pensar demasiado y que es realmente relevante entre el hecho de morir, de fracasar en las primeras etapas de la aventura heroica, y el hecho de ver qué ocurre a partir de ese fracaso tanto con la madre, por un lado, como con el padre. Es decir, hay algo de la infancia, hay algo del trayecto personal que toca directamente con la relación con las figuras materna y paterna. Claro, muchas veces cuando vemos cómo funcionan los umbrales en las narraciones, digamos, más apresuradas, o incluso, esto lo veo mucho en los videojuegos, el atravesamiento de un umbral parece que nos lleva directamente a la adquisición de un cierto poder, ¿no? Es decir, ya hemos tenido este primer contacto con la muerte, entonces ya sabemos utilizar un cierto cacharro, o tenemos una cierta habilidad, un cierto, no sé cómo llamarlo, algo nuevo que nos permite enfrentarnos a los monstruos, porque de alguna manera salimos triunfantes de ese primer umbral, ya porque hayamos vencido al monstruo, ya sea pues porque hemos adquirido un nuevo poder gracias a la intercesión del mentor o del destinador o lo que sea. Claro, aquí empiezan los problemas, porque para Campbell el atravesamiento del umbral necesita necesariamente de ese fracaso, es decir, uno de pronto admite que no está a la altura del problema que se ha planteado, del trauma que se ha planteado. Y admite que hay un límite, que hay un corte, que hay un dolor, y que en cierto modo esto está vinculado lógicamente con la castración psicoanalítica. Es decir, el héroe de pronto, o la heroína, que luego hablaremos de esto también, mediante ese fracaso, mediante ese tropiezo, se da cuenta de que hay algo ahí que le ha generado una sensación de autodestrucción. La palabra autodestrucción es interesante, el propio Campbell la utiliza de manera explícita. ¿Por qué? Porque de esa autodestrucción debe surgir, si todo va bien, un cierto renacimiento, que vamos a ver muy concretamente en qué consiste esto. Claro, cuando yo hablaba de la muerte simbólica, ya planteaba un poco de entrada que hay como dos planteamientos en la obra campbelliana. O sea, por un lado estaría el personaje, que no sería heroico, lógicamente, que ante el cruce del umbral, ante el toparse con ese fracaso, ante el morir, lo que hace es automáticamente volver hacia atrás al inicio de la aventura para intentar que la vida se mantenga de alguna manera, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí entra la cuestión de como algo se me ha roto, como algo no funciona en mi mundo, como he fracasado frente a mis propios monstruos, voy a volver corriendo a ver si convirtiéndome en lo que los demás esperaban de mí, convirtiéndome en aquello que yo esperaba de mí, que esto es importante también, a ver si así me salen bien las cosas. Entonces, de pronto volvemos a lo que esperan nuestros padres, lo que espera nuestra pareja, lo que espera nuestro jefe, lo que parece que nosotros hemos esperado porque hemos tomado tales decisiones, hemos estudiado tal carrera, hemos hecho tal vida profesional, y de pronto en un momento dado, pues claro, cuando esto se rompe, lo que quizá puede surgir es el empecinarse, el volver hacia atrás. ¿Y qué pasa? Que aquí se establece como una especie de loop absolutamente idiota del que no se puede salir, porque lo que hablábamos de las identificaciones, que esto volveremos más tarde, nos comen, nos hacen polvo, ¿no? Y claro, no hay una identificación más salvaje que la que uno o una, de alguna manera, ha contraído consigo misma. Es decir, aquello que uno piensa o cree que los demás esperan de sí, o que uno mismo espera de sí, ¿no? Esto se ve mucho, lamentablemente, en los primeros años universitarios. Yo lo veo constantemente en el aula, cuando me encuentro con alumnos o alumnas que durante toda su vida han pensado que iban a tener una respuesta vocacional muy clara en sus estudios, y pensaban que estudiando arquitectura o periodismo o comunicación audiovisual o lo que fuera iban a encontrar un sentido, y de pronto pasan 2 años en la facultad y descubren que no,
y eso es una experiencia de muerte simbólica, yo creo que muy clara, donde uno se da cuenta que al final lo que uno es, lo que uno realmente es, quizá no es lo que ha esperado que iba a ser durante muchos años de su vida. Claro, esto lo digo un poco porque Campbell lo deja escrito de manera explícita y para mí es uno de los momentos más valiosos del libro, cuando dice que esa especie de renacimiento que surge del cruce del primer umbral tras un proceso de autodestrucción es saber quién es uno. Evidentemente este saber quién es, que al que nos lleva al cruce del umbral, es el mismo, no es un saber cerrado, no es un saber real, porque cuando uno experimenta un cruce, desde luego de este nivel, cuando le arrasa una muerte simbólica de este nivel, está muy lejos de saber quién es, pero tiene algo que ver, creo yo, o sugeriría, con el propio funcionamiento de la experiencia analítica, ¿no? Con el hecho de que efectivamente uno entra a diván para saber algo, para tener un cierto saber o para asumir un cierto saber. Entonces, ese cierto saber que surge de la muerte simbólica es el que pone en marcha, digamos, el que dispara la cuestión de la aventura. Claro, es un cierto saber, y aquí se nos va a complicar un poquito la cosa, que tiene que ver necesariamente con la figura de la madre y la figura del padre. Y ese trayecto, esa flecha, es la que vamos a recorrer en los siguientes minutos y que vamos a ver que tiene una gran complejidad. Y efectivamente, esta cuestión de lo materno y lo paterno en relación con la iniciación, ¿no? Con lo que Campbell llama la iniciación, la senda de las pruebas, me parece francamente interesante porque también lo pone como en paralaje con ciertas de las herencias del psicoanálisis a las que Campbell de alguna manera remite, ¿no? Es verdad que se le puede acusar, y no en vano, de utilizar una cierta lectura apresurada de ciertos conceptos freudianos, voy a hablar un poco de esto después, pero sí que es verdad que al menos tiene como el olfato, ¿no?, de extraer de la experiencia psicoanalítica la idea de que alguien no puede ser un héroe si primero no ajusta una serie de cuentas con la figura materna y con la figura paterna. Pero claro, creo que es importante empezar por aquí, ¿no? Para Campbell esta idea no parte tanto como de voy a volver a mamá y a papá, a mi mamá y a mi papá reales para ver por qué soy lo que soy, que también está, sino que, digamos, se expande como en tres dimensiones. O sea, por un lado estaría como la madre y el padre entendidos en una cuestión de novela familiar, del relato familiar, del señor o señora, o incluso a nivel simbólico, ¿no?, que jugó o que operó esos roles en nuestra vida, sus aciertos y sus dramas, sus herencias y sus deudas, ¿no? Por otro lado estaría lo que sería la idea fundamental de la madre y el padre como arquetipos, ¿no?, como figuras cósmicas, simbólicas, totales, que impregnan la cultura, que tienen que ver con nuestra relación con el cuerpo, con los otros, con la naturaleza, la cultura en un sentido, digamos, lo más amplio y abierto posible. Y luego un tercer nivel que creo que es mucho más interesante, que sería esa especie como de construcción de lo materno y lo paterno que hemos interiorizado en tantos sujetos a lo largo de nuestra vida y con el que, pues mejor que peor, de alguna u otra manera estamos siempre tironeando para arriba y para abajo. Claro, estos tres niveles en Campbell no se pueden separar. A mí me parece un acierto que no se puedan separar. Luego, cuando hablemos más adelante en otro vídeo de la cosmogonía campbelliana, veremos por qué digo esto. De momento quiero apuntar que efectivamente lo interesante es que tanto la madre como el padre, además de esas tres capas de profundidad, para el héroe, y de esto hablaremos también largo y tendido, van a ser figuras duales. Es decir, Campbell, y para mí este es uno de los grandes aciertos, Campbell en ningún momento hace una lectura unívoca, en plancha, que lamentablemente es la que estamos encontrando hoy en muchos tratados culturales y en muchas voces vinculadas, sobre todo con los estudios de lo que podríamos llamar una cierta divulgación psicoanalítica, que habría mucho que discutir sobre esto, donde la madre es per se una figura buena y bondadosa y estupenda, y donde el padre es per se una figura mala, patriarcal, en el peor sentido de la palabra patriarcal, opresora y castradora monstruosa, ¿no? O sea, aquí Campbell es muy inteligente y de alguna manera hace como un corte, ¿no? Hace una sección que está en las tres etapas que tienen que ver sobre todo con las figuras paternas, las tres principales que tienen que ver con las figuras maternas y paternas, y hace como ese corte y dice, no, vamos a ver, tanto la madre como el padre son figuras duales, vamos a empezar por aquí, donde van a tener
una cara nutriente, positiva, dinámica, que tiene que ver con la creación, tiene que ver con la construcción, tiene que ver con el legado, que es súper bonito, ¿no? Con la herencia, con lo que recibimos. En el caso de la madre, por ejemplo, lo que tiene que ver con la nutrición, con el cariño, con el cuidado, con lo que tiene que ver con esa especie de arropamiento del bebé, ¿no? Del bebé, del infante, del niño. Y luego, por otro lado, en el padre, lo que tiene que ver con cierto legado de pues eso, de normas, de figuras, de construcciones simbólicas, que afortunadamente, ya digo, hoy en día esto, cuando lo leemos, aquí vamos a criticar también a Campbell, esto en Campbell es un sistema claramente escindido en dos partes, lo materno y lo paterno, que sería muy discutible, cuando este tipo de dualismos afortunadamente creo que están bastante ya superaditos. Es verdad que se le puede hacer una crítica y decir, bueno, la introspección, la figura introspectiva de lo que es la madre y el padre huele un poco al camphor, porque parece como que hay una línea así que es puramente cultural y que nosotros como lectores del 2022 tenemos que tener una cierta inteligencia para sobrepasar y no caer otra vez en la trampa del dualismo. Pero claro, en la lógica del arquetipo se entiende muy bien, en el sentido de cómo nosotros vamos recibiendo directamente una serie de dones, de legados, también de traumas, de deudas que penden de estas dos figuras. Este dualismo es importante, yo creo, por muchos motivos. Primero, porque en primer lugar Campbell introduce de manera muy sibilina una figura que es muy poco estudiada en la forja del héroe, que son los curanderos. Claro, los curanderos en Campbell, de hecho hay una mención muy cortita, la tengo por aquí apuntada, creo que es en la página 133, efectivamente. Los curanderos son como esas figuras simbólicas que de alguna manera están ahí para recoger al héroe cuando se mete el hostiazo en el primer umbral y para ayudarle a reconstruirse y a hacerse un poco mejor. Y utiliza Campbell una fórmula que a mí me fascina cada vez que la leo, que es oponerse, algo así como oponer resistencia a la realidad. Es decir, un curandero es el que de alguna manera ayuda a suturar, a curar, a marcar una cierta diferencia simbólica, literaria, narrativa, no solamente física, en ese relato del cuerpo que duele, ¿no? En ese héroe que ha atravesado el umbral y está hecho polvo y de pronto no sabemos muy bien qué hacer con él. Claro, y es muy bonito que de pronto aparezca como esta idea. Yo creo que aquí me tiraría un triple y sugeriría que esta figura breve de los curanderos que Campbell utiliza antes de empezar a hablar del padre y de la madre, de alguna manera hace referencia a esa especie como de velo simbólico lacaniano que recubría o que de alguna manera permeaba hasta donde podía, claro, la presencia de lo real, no de la realidad, que es el término campbelliano. Habría que ver la original, la traducción, o sea, el texto original, no la traducción, pero vamos, que en cualquier caso Lacan de alguna manera desarrollará posteriormente en relación con lo real y lo simbólico. Mi intuición es esta, ¿no? Que efectivamente antes incluso de empezar a abrir el melón de la madre y el padre, el héroe tiene que pertrecharse de relatos, y esta idea me gusta mucho. Tiene que tener una serie de habilidades, dones. Claro, es que esto generalmente se ha entendido muy mal, porque la habilidad es lanzar un rayo, mover cosas con la mente, ¿no? Y la habilidad es lanzar un rayo para chamuscar a los malos y abrir portales espaciotemporales. Pero claro, si le damos una vuelta a esto y pensamos que igual la construcción de ese marco simbólico no pasa tanto por la habilidad, sino por el relato, por el pertrecharse de buenos relatos que ayuden a enfrentarse con lo que hay de doloroso en la figura del padre y de la madre. Claro, y aquí, evidentemente, Campbell apunta sibilinamente a la idea de que estos relatos que de alguna manera nos van a salvar o nos van a permitir atravesar la muerte simbólica, son relatos que tienen que ver con la infancia y con el mundo de los sueños. Evidentemente aquí estamos de nuevo mirando de refilón a la teoría freudiana de la interpretación onírica y del paso por el trabajo con sueños en diván, que está muy bien, pero también está muy bien el hecho de que Campbell apunte que lo que somos, lo que de alguna manera debe sobrevivir a la muerte simbólica o debe rehacerse a partir de la muerte simbólica, es algo que tiene que ver con la infancia, con las narraciones que recibimos, con el mundo en el que vivimos cuando éramos pequeños, y tate, claro, ahí está la cuestión, ahí están el padre y la madre, es decir, ahí están
la pregunta dolorosa pero fundamental de qué relatos nos han dado en legado nuestro padre y nuestra madre. Y creo que esto tiene que entenderse de una manera como muy, muy concreta, ¿no? Muy bonita. Claro, lo que le heredamos, a poco que seamos seres razonablemente inteligentes, ¿no? Lo que heredamos de los padres, a mi juicio, y creo que en la dirección campbelliana los tiros van por ahí, no es una casa, no es un coche, no es una cuenta bancaria, quizá ni siquiera es una carrera que han pagado para que nosotros fuéramos no sé qué, o probablemente, y en esto habría mucho que discutir con otras teorías del psicoanálisis, ni siquiera es un nombre o un apellido entendido como un lugar fijo en el mundo. En realidad yo creo y creo que los tiros van por ahí en Campbell, el replanteamiento de cómo nos enfrentamos con la herencia paterna y materna tiene que tocar a los relatos, tiene que tocar a la dimensión de los relatos, tiene que tocar a la dimensión de la función que nosotros hemos jugado en esos relatos, dónde nos han puesto, qué etiquetas, qué significantes, qué posiciones simbólicas nos han dado en los relatos familiares. Estamos desde luego en la cuestión de la escritura de la novela familiar, en el corazón de la escritura de la novela familiar, y qué hacemos con ello, es decir, cómo lo maniobramos y cómo, ojo con esto, los curanderos desde fuera, los contadores de relatos, los creadores de imágenes, los analistas, los profesores, de alguna manera nos ayudan a resimbolizar toda esta cuestión. Porque Campbell lo dice muy claramente, dice, el sujeto de hoy en día es un sujeto que cuando llega a este momento de quiebra ya no tiene respuestas, ya no tiene un armazón simbólico religioso al que aferrarse y que pueda aplicar sobre la realidad y decir, pues mira qué bien, soy hijo de Dios, o vengo de esta liturgia, o vengo de esta creencia, y entonces una vez que caen mis padres hay un Dios detrás que me garantiza mi nivel espiritual, mi papel en el mundo. Claro, hoy en día eso no lo tenemos, ni falta que nos hace, probablemente, al menos en algunos aspectos y en ciertos sentidos. Aquí hay mucho que discutir para no hacer una interpretación plana de la importancia del nivel simbólico de las palabras religiosas o espirituales. Pero claro, cuando estamos en ese momento de vacío, de pronto decimos, bueno, ¿y hacia dónde vamos? Pues ese hacia dónde vamos, ahí es donde entran los sanadores, los curanderos, los relatores de historias, para dotar de un aparataje simbólico muy preciso, muy afilado, allí donde ya no funciona el dictum religioso por la cuestión social en la que nos encontramos. Y justo aquí, voy a detenerme un segundo, creo que se encuentra una de las piezas claves para empezar a desbrozar de qué manera Campbell también puede discutir con los estudios de género. En la página 141, repito, os trabajo la edición de Atalanta, la edición en castellano de Atalanta, se dice algo clave para entender esta cuestión, y dice, leo literalmente: el héroe, ya sea dios o diosa, hombre o mujer, protagonista de un relato mítico o sujeto que sueña, descubre y asimila su opuesto, su propio yo insospechado. Claro, fijaos que aquí, y yo creo que aquí está un poco el cogollo del asunto, para entender esa idea de que muchas veces se piensa que el héroe es una figura masculina. El héroe en realidad es un significante vacío donde caben hombre, mujer, géneros no binarios, etcétera, etcétera, precisamente porque Campbell está apuntando constantemente a la cuestión de la dualidad. Y esto es algo que vamos a ver en la segunda parte del héroe de las mil caras por todas partes. Es decir, dice, leo otra vez, el héroe, ya sea dios o diosa, hombre o mujer, protagonista de un relato mítico, sujeto que sueña, descubre y asimila a su opuesto. Claro, evidentemente, esto creo que es importante señalarlo porque no hay, evidentemente aquí está el ánima de Jung asomando por detrás, pero no hay una concepción de lo mitológico y de lo heroico que no pase, en Campbell al menos, por la aceptación de una dualidad entre lo masculino, lo femenino y todo el espectro medio que, incluyendo las cuestiones de introspección cultural de género, incluyendo la cuestión de los performativos, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos meter en este cajón porque al final es que somos esa complejidad, nos guste más o nos guste menos, habitamos esa complejidad.
Claro, eso es fundamental para entender el tránsito del héroe, para entender la cuestión de cómo hombre y mujer, entendido como categorías, de momento ya digo, dualistas, cerradas, pero que se pueden entender con toda la complejidad que tienen, de alguna manera va transitando ese camino de posiciones de género, performativos, relaciones con el cuerpo, figuras culturales heredadas de lo masculino, de lo femenino, y es como súper bonito, y sobre todo nos permite, y creo que esto es importante, nos permite no caer en la trampa en la que vemos algunas subramas de la mitopoética y de la antropología contemporánea que buscan una especie como de retorno a lo masculino puro, en el sentido de esa fuerza masculina, viril, fálica, que se supone que tenemos que conquistar volviendo a no sé qué conexión perdida con el hombre ancestral, que déjeselo estar, ¿no? Que vaya ideita, sino también, al contrario, esa especie como de posición que conecta lo femenino con el bien universal, la madre tierra como fuente de todos los dones, lo femenino puro como una especie de luz sin sombra que permite sobrepasar todos los problemas, traumas, guerras y agresiones que en la historia han habido. Y dices, bueno, cuidado con ambas posiciones, porque son falsas, es decir, no tiene más vuelta de hoja. Y a partir de aquí, y he dado este como rodeo, muchos dirán, ¿y por qué se ha metido en este fregado? Pues porque a partir de aquí se puede entender, creo yo, mucho mejor por qué tanto la madre como el padre en Campbell son figuras duales, y por qué la diosa, lo que Campbell llama la diosa, que es una introspección de la figura materna, y el padre, el ogro, el dios padre también, son figuras duales partidas por la mitad, que tenemos que entender con esas dos caras, la agresiva, la que nos hace daño, la que tiene que ver con la sangre, con los homicidios, con la exclusión, con la reivindicación de la tierra en el caso de la madre, o con la reivindicación de la palabra de Dios en el caso del padre, entendida en su dinámica más salvaje y opresiva, que no es la única, ni por otro lado con la cuestión de la bondad absoluta, que en el caso de la madre sería pues esa idea de la madre tierra, Pachamama, universal, estupenda, que nos nutre y que nos da todo lo que queremos y que está en conexión con una hipotética bondad del hombre, como en el caso masculino la idea del padre como un señor que nos da una ley estupenda, que no nos va a hacer sufrir, que nos permite una serie de herramientas maravillosas para movernos en el mundo, y que además garantiza que hay algo parecido a ser un buen hombre, un buen padre o un buen ciudadano. O sea, vamos allá, que estamos en 2022, vamos a ver cómo vamos a seguir defendiendo esto, pero se sigue defendiendo. Y claro, aquí entra Campbell y evidentemente pega un golpe en la mesa y nos invita a pensar esto desde otra dirección. Claro, la cuestión tanto de la diosa campbelliana como del padre campbelliano, y estoy juntando las etapas, soy consciente de que no estoy seccionando y siguiendo la estructura del libro, tiene que ver, y esto lo hablaremos tranquilamente cuando entremos en la cuestión de la cosmogonía, tiene que ver con nuestra posición en el tiempo, con el hecho de que nuestro relato, nuestra narración, esto Ricoeur lo explicaba mucho mejor de lo que yo podría explicar, pero vamos, nuestro relato ocurre en el tiempo, somos constructores y construidos por el tiempo, por los relatos narrativos cronológicos más o menos lineales. Entonces, claro, a partir de aquí la madre, en tanto tiene una cierta vinculación con la tierra, marca una construcción temporal, marca un devenir, Campbell utiliza una fórmula muy bonita, dice que la madre es útero y sepultura, es decir, es inicio y final, es torsión espaciotemporal. Claro, y evidentemente en esta dimensión, que creo que es súper interesante, la parte negativa de la madre no es la que tiene que ver con ese surgir, sino que tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con la negación, tiene que ver con la castración, tiene que ver con aquello a lo que no podemos llegar. De ahí, ¿no?, el terrible efecto que puede tener sobre un hijo una madre que no sea consciente de sus límites y que se lo dé, entre comillas, todo. Campbell lo deja escrito, ¿no? Generalmente consideramos que es una mala madre, lo dice con cierta ironía, ¿no? Consideramos que es una mala madre aquella que dice no, y aquella que pone límites, y aquella que corta, y aquella que tal, pero en realidad la mala madre es la que no introduce la cuestión del límite, y por lo tanto, si no hay límite no puede haber forja heroica, no puede haber construcción.
Y luego, en lo que toca al padre, el foco de Campbell, y a mí esto me parece muy bonito, y con esto voy a cerrar el vídeo de hoy porque es una idea que me parece preciosa. Campbell pone el foco de la figura paterna en la posibilidad de la reconciliación. Claro, la cuestión de cómo Campbell maneja ciertas categorías freudianas no deja de poner ciertos problemas. Concretamente, en un momento muy breve pero muy interesante de la reflexión sobre el acercamiento a la figura paterna, Campbell lo que de alguna manera señala es una tensión entre dos categorías de lo paterno que él coloca. Por un lado, dice, el padre es un ogro en tanto super yo, en tanto construcción de la ley. Aquí es evidente, vamos a dejarlo claro, que Campbell no está manejando el concepto de super yo en el sentido de Lacan del Seminario 20, el Goza y toda esta cuestión, sino que está directamente en un paso anterior freudiano divulgativo, vamos a dejarlo así rápidamente para no entrar en jaleos. Y por otro lado, el id, ¿no? La cuestión del ello, que sería una cierta idea de pecado. Es decir, el héroe, por un lado, tiene como no sabe qué hacer con su deseo, porque por un lado está castigado por la ley, rebota por otro lado, se va como al pecado y queda como atrapado en esa dirección, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro deseo? ¿Cómo lo movemos? ¿Cómo lo gestionamos en relación a la figura paterna? Que es lo que a él le interesa. Entonces, claro, para desbloquear, ¿no? Para acceder a lo verdadero del deseo, que toca el saber, es inevitable, para acceder a lo verdadero del deseo, hay que atravesar esa especie como de trampa mortal que aparece en la figura paterna y que tiene que ver con esa especie de duplicidad entre la lógica superyoica de castigo y que tiene que ver con la lógica religiosa de pecado, como una especie de trampa mortal en la que el héroe cae y se puede ir a freír monas. Claro, esto surge y esto se transita una vez que se puede hacer una reconciliación, un dejar de lado, un encontrar ese camino, ese saber del que hablaba al principio del vídeo, que permita pasar hasta donde se puede, que no es fácil y desde luego no siempre es asequible, pasar, atravesar y llegar a otra dirección. Claro, merece la pena llegar como al punto de partida inicial dando ese rodeo. Cuando el héroe admite la muerte simbólica y admite la conexión del saber y atraviesa la relación con la figura materna y paterna, de pronto descubre una cosa, dice Campbell, muy bonita. Descubre que el padre y la madre son lo mismo. Es decir, que el padre y la madre han sido, en sus máscaras, en sus figuras arquetipales que han cambiado, en sus conflictos, pero han sido lo mismo. Han sido el humus, la corteza narrativa, la tierra narrativa de la que ha emergido eso que después es el héroe. Hay una fusión, esto es súper bonito, hay una fusión en el gesto mismo de la reconciliación. Uno no se reconcilia solo con la madre, solo con el padre, solo con una parte de la madre, sino que hay que abrazar, reconciliarse con la novela familiar en toda su complejidad. Claro, y ustedes me dirán, y llevan toda la razón, que esto es poco menos que infernal y que es el trabajo de toda una vida. Claro, evidentemente, pero si toman eso como punto de partida, entonces empezarán a ver la complejidad real de la forja heroica, de que ya no estamos en un punto de atravesar unos umbralitos para llegar a tener un poder que permita la paz en el universo, que no está mal, sino que hay una forja heroica interior que es en la que hoy realmente hemos centrado nuestra atención y que en el cine es mucho más difícil de reflejar, que pasa directamente por el pacto, de alguna manera, con la reconciliación, el reencuentro con aquello que se ha recibido tanto del padre como de la madre, incluyendo, por supuesto, sus sombras. Termino con una anécdota muy bonita. Hace una semana me hicieron una entrevista para que linkaré en los próximos vídeos, hablando de Campbell y de la forja heroica, para un podcast amigo que de momento no voy a desvelar hasta que no salga, y terminaba la entrevista preguntándome cuál era la película que para mí mejor reflejaba la forja heroica. Y yo, de una manera así como muy apresurada, y quizá me pillaron un poco, lo reconozco, como en fuera de juego, respondí Fanny y Alexander. Y luego me quedé dando vueltas, ¿no? ¿Y por qué he dicho Fanny y Alexander?
Y es que realmente creo que es Fanny Alexander, o al menos, evidentemente hay muchas, pero yo hoy me permito el lujo de tirarme este triple, además ya que estoy bermaniano últimamente, y decir que efectivamente es Fanny Alexander. Cuando Alexander llega al final de su forja heroica, lo que recibe evidentemente es, primero, la aceptación de la ausencia de padre, de ese padre que muere dejándole solo en el mundo a merced de lo real, que es el padre, digamos, teatral inicial, y al que él intenta volver cuando se convierte en Hamlet, cuando de alguna manera está inventándose estas historias, figuración, ¿no? Mágica, simbólica del padre. Hace las paces con las sombras del padre, con los bienes del padre, pero ojo, también con el legado materno, porque es precioso cómo al final él regresa a la casa materna, regresa con la abuela, regresa a la matrilinealidad preciosa de Fanny Alexander, pero con sus fantasmas. Es decir, si recuerdan, si la tienen fresca, recordarán que de las últimas escenas de la película, una de ellas es el retorno de Vergerus, del obispo, convertido en fantasma terrible, que le dice a Alexander algo así como yo te perseguiré toda la vida, o cosa similar. Claro, evidentemente, Alexander introduce en su mundo real una relación preciosa con el relato, con la herencia recibida, con las luces y las sombras de las figuras masculinas y femeninas en toda su complejidad, y de ahí surge algo maravilloso. ¿El qué surge? Pues yo me atrevería a sugerirles que un nuevo curandero, un nuevo contador de historias, un niño valiente que va a aprovechar ese conocimiento sobre lo real, sobre el dolor y el desgarro, para decir algo en el mundo. Entonces, a partir de ahí yo creo que se puede encajar muy bien todo lo que hemos visto en los últimos vídeos sobre Campbell, y a su vez ver cómo la función social, simbólica, radicalmente importante de la forja heroica no es simplemente, como decía, un patrón para crear historias que funcionen, sino, y ya estamos mirando a la segunda parte del Héroe de las Mil Caras, del cual hablaremos más adelante, sino una base fundamental para entender el mundo total, la dimensión cosmogónica más radical del mundo en que vivimos.